historiador, escritor y docente guatemalteco. Después de haber estudiado una licenciatura en teología y descubierto el Popol Vuh, lo que según sus palabras le fascinó verdaderamente, se dirigió hacia la antropología para obtener su doctorado por la Universidad de Texas en el 75. Su tesis sobre el tema de conversión religiosa en el quiché se publicó como Quiché Rebelde en el 78. Durante el conflicto armado, el padre Ricardo Falla sirvió como sacerdote y antropólogo en las comunidades de población en resistencia, la CPR, de Ixcán, en la Sierra del Norte del Quiché. Proporcionó lo que se define como un acompañamiento pastoral en áreas de guerra. Durante un primer periodo, en 1983-84, y durante un segundo periodo entre el 87 y 92, siguiendo a varias comunidades que huían las persecuciones y las masacres, escondiéndose bajo las montañas del norte del Quiché. Ricardo, llamado por su seudónimo Marcos, en esta época de fuerte represión estatal y militar, no era el único padre ni el primero en haberse comprometido durante el conflicto armado para defender los intereses de las poblaciones mayas perseguidas. Sin embargo, Ricardo Falla hace parte de los pocos padres en haber reportado su experiencia personal, humana, pastoral y etnográfica a través de una obra tan considerable, y cualitativamente hablando, participando así activamente a la construcción de la historia contemporánea de Guatemala y poniendo en perspectiva la condición social, económica y política de los pueblos indígenas perseguidos. En el marco de este curso sobre religión y desarrollo, un libro retiene particularmente nuestra atención: Historia de un gran amor, recuperación de la experiencia con las comunidades de población en resistencia Ixcán, Guatemala. El hombre de iglesia narra su compromiso al lado de las comunidades de población en resistencia y define esta experiencia como una relación de amor profundo hacia estas comunidades, como un amor de pareja, así lo define Ricardo en su libro, y un amor que se vuelve, desde mi punto de vista, casi sagrado, ya que Dios se encuentra en estas comunidades, en el medio de las y los más humildes, desfavorecidos, pobres u perseguidos. De hecho, Ricardo cuenta que en su diario tenía una pregunta que volvía a menudo a su mente, mientras él sentía la desesperación de vivir en un verdadero infierno: ¿para qué he venido aquí? Y el padre tenía una respuesta que le daba amor y consolación: he venido a justificar a Dios y a la iglesia. A partir de esta pequeña introducción, quizás Ricardo Falla nos podría contar un poquito más sobre su compromiso social, y que tiene también una dimensión política al lado de las comunidades mayas perseguidas, ¿verdad? Y que tiene como sentido para un hombre de iglesia jesuita este compromiso social. Si le parece, empezando así. Bueno, yo voy a hablar un poco, pero luego es bueno que podamos intercambiar, hacer preguntas, ¿verdad? No sé si lo que yo preparé está adaptado a ustedes. Yo más bien pensaba que aquí había un público más bien de antropólogos o estudiantes de antropología, ¿verdad? Y tal vez un público que estaba más bien preocupado por la investigación, ¿verdad? Pero no importa, ¿no? Lo que voy a decir, a ver si... Creo yo que, bueno, lo que me pidió Luis es el tema de compromiso social. Luego,
ciencias sociales, antropología, trabajo como antropólogo y lo que él ha dicho ahora, hombre de iglesia, ¿verdad? Entonces son como tres cosas, ¿verdad? Tres cosas que se mezclan o se apoyan o se obstaculizan, ¿verdad? Porque la relación entre estos tres aspectos, veo yo, son, creo yo, de potenciación mutua, pero también de peligro de desnaturalización mutua. Son como un triángulo en que cada uno de los elementos estos, aspectos estos, se interrelacionan, pero en tensión, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer brevemente son tal vez tres cosas. Una, cómo nos nació la conciencia, que es el tema del compromiso social, ¿verdad? Y luego, una segunda parte, yo daré como el contexto social de este tríptico, ese triángulo, ¿verdad? El contexto social de este tríptico, que es el contexto de lo que se llamaba entonces, lo que luego se llamó las comunidades de población en resistencia, ¿verdad? Pero cuando yo estuve al principio todavía no tenía ese nombre. Entonces, un poco como yo le comuniqué a Luis, este tema de los tres elementos y sus influjos mutuos, los ejemplifico en el tema de la pastoral de acompañamiento, que a la vez es el trabajo de investigación social, ¿verdad? Entonces ese sería el segundo punto, el contexto social. Y el tercer punto, tal vez algunas conclusiones, ¿verdad? Y ahí a ver qué discutimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos nació la conciencia, verdad? Esto es algo narrativo. Y yo les cuento a ustedes, desde mi persona, cómo vi que a nosotros, como un grupo de jesuitas de la Compañía de Jesús, cómo nos fue naciendo la conciencia. Pero claro, yo lo veo más desde lo que yo viví. Hay otros compañeros míos que tal vez contarían la historia seguramente contarían la historia de una manera un poco distinta, ¿verdad? Pero ya les dije, yo nací en 1932, un poco de historia, de narración, ¿no? Yo provengo de una familia guatemalteca, una familia católica, conservadora en lo católico y conservadora también en lo político. Mi padre, por ejemplo, fue 3 veces diputado a la constituyente del 45, la del 56 creo que fue la segunda, y la otra del 65, 64. Defendió a la iglesia en algunos momentos, sobre todo en el 45, en que aparecían las corrientes que después las corrientes a las cuales se les llamaría comunistas, ¿verdad? Quebrándose ya la dicotomía o división entre conservadores y liberales del tiempo de Ubico o de antes, ¿no? Ya era otra cosa. Luego, en 1951, de 19 años ya, yo entré a la Compañía de Jesús en El Salvador, ¿no? Ahí se da una primera ruptura con la familia.
ruptura social, ¿verdad? Porque ya no pertenezco yo a la familia, sino que pertenezco ya a otro grupo, que es pues, este grupo de amigos, de compañeros que se llaman jesuitas, ¿no? Y lo primero es un noviciado donde todos somos jóvenes, y unos vienen de España, otros vienen de El Salvador, de Panamá, pues todos mezclados, ¿verdad? Pero ya hay una ruptura con la familia, ¿verdad? Y el año 54, el tiempo de Arbenz, todo ese periodo de gran conflicto político e ideológico, ¿verdad? Y yo no lo vivo aquí, yo estoy fuera, así que no puedo decir cómo me afectó. Sin embargo, ni tampoco el inicio de la guerrilla de los 60, yo no lo vivo, no lo vivo aquí. Pero entré a una congregación religiosa que era muy conservadora, ¿no? Social, políticamente y también en cuanto a su manera de pensar, ¿verdad? Esto fue lo que se nos transmitió a nosotros cuando éramos jóvenes. Tanto desde el noviciado que llamamos nosotros, que son los 2 primeros años, como después el estudio de letras y estudio de filosofía en el Ecuador. Nosotros salíamos jóvenes, ¿verdad? Llenos de energía, y entonces subíamos al Pichincha, a los grandes volcanes del Ecuador, y veíamos ahí a los hijos de la gente de allá, los indígenas, ¿no? Para nosotros era un enigma, ¿no? No nos tocaba, ¿no? Así vivimos, ¿no? Y la filosofía que tuvimos fue una filosofía escolástica, de mucho ejercicio abstracto, pero sin anclaje en la realidad, ¿verdad? Después, en 1961, a mí me tocó, junto con otros compañeros, ir a hacer teología. Teología es el tiempo en que se teoriza la experiencia religiosa, ¿verdad? Desde el punto de vista de la Biblia, pero con la razón también, ¿verdad? Es una teorización donde entra la razón, evidentemente, ¿no? Y lo fui a hacer a Innsbruck en el 61, en Austria, ¿no? Era un lugar donde confluían estudiantes de todo el mundo, y era un lugar donde nosotros llamamos provincias. Las provincias de los distintos continentes mandaban a su mejor gente. Yo me colé ahí, digamos, que nosotros también mandamos a gente muy, muy capaz, ¿no? Yo no era de ese nivel intelectual como otros, ¿no? Pero en ese tiempo en Innsbruck, para mí fue otra ruptura. Ya no solo la ruptura familiar de antes, ¿no? Sino fue la ruptura de la conciencia social. Ruptura de toda una clase social con la cual nosotros teníamos una alianza. Nosotros jóvenes, porque éramos jóvenes de 28 años, algo así, ¿verdad? Que fuimos a estudiar al extranjero, éramos como migrantes, pero migrantes que sabemos que vamos a regresar, a retornar, y desde el momento de la migración, desde el lugar de la migración, comenzamos a reflexionar cómo había sido
momento de nuestra vida en Centroamérica. Yo recuerdo con compañeros míos que habíamos sido compañeros en El Salvador, uno de ellos, Segundo Montes, que después lo mataron a él, que nos sentábamos a platicar y decíamos, pero ¿cómo podemos nosotros, cómo hemos podido nosotros ser aliados de las 14 familias de El Salvador? Pero ¿cómo es posible eso? Porque nos prestaban a nosotros, una familia de las 14, nos prestaba a nosotros su chalet en el lago Coatepeque para pasar vacaciones, ¿no? Es decir, con más natural, amigos, ¿verdad? Amigos, que suponía una alianza, ¿verdad? Una alianza, ¿no? Entonces ahí fue el momento de estar lejos. Curiosamente, como uno cuando está lejos, está uno más libre de optar, ¿verdad? Pero también yo tuve compañeros que eran muy capaces intelectualmente, que habían tenido la experiencia de sacerdotes obreros. Y yo recuerdo que uno de ellos me dijo a mí, mira, a mí lo que más me ha transformado es trabajar como obrero. Entonces, yo busqué la forma de trabajar como obrero en Austria con los españoles que llegaban ahí a construir carreteras con pico y pala, ¿verdad? No estuve mucho tiempo con ellos, pero sí, ya era como cambiar el... Creo que yo lo digo en el librito ese de la historia de un gran amor, era como ver el mundo de otro lado. Yo estaba acostumbrado a pasar por las carreteras en carro y ver a los trabajadores, ¿verdad? En cambio ahora yo al revés, yo estaba trabajando ahí con los... y los turistas pasaban, nos regalaban un cigarrito, ¿no? Otra perspectiva, ¿no? Para mí ese tiempo fue muy importante, ¿no? Entonces era fruto de corrientes distintas, pero todavía no había nacido o no se había formulado, digamos, la teología de la liberación, ¿no? Que fue con el libro de Gustavo Gutiérrez, años después, pocos años después, no se había formulado. Nosotros estábamos ya viviendo algo que después cuajó en una corriente. Nosotros no llamábamos teología de la liberación, pero llamábamos estar con los pobres, estar con los... y vivir como ellos, ¿no? Yo recuerdo, yo dejé de esquiar, que muchos de los que iban a Innsbruck iban a estudiar teología, pero también iban a esquiar. Es maravilloso. A mí me dio vergüenza, porque eso parecía como de turista, ¿no? Delante de los españoles migrantes que iban allá a ganar su dinero, ¿no? Pero además de eso, en Innsbruck, en Austria, vivimos el tiempo del Vaticano II. El Vaticano II fue un encuentro de pensamientos, y nosotros que estábamos en Centro Europa lo vivimos como un campeonato de fútbol. Así, a ver quién gana, a ver si gana el nuevo pensamiento o si gana el pensamiento tradicional que estaba en las mentes de algunos cardenales italianos, ¿verdad? Lo vivimos así, y así vivimos toda la teología. Se nos resquebrajó el paradigma teológico, escolástico, que llevábamos de aquí de Centroamérica. Fue un momento pero no fue algo que, digamos, que yo lo viví, pero esto se venía gestando desde principios de siglo. La Compañía de Jesús
la habían suspendido hace 200 años, de nuevo nació conservadora. Cuando estuvo aquí el tiempo de Justo Rufino Barrios, era una Compañía de Jesús conservadora, ¿no? Bueno, Justo Rufino la sacó, es complicado, pues, ¿verdad? La sacó, los expulsó, ¿verdad? Éramos más de 100 aquí, pero era tiempo en que su pensamiento era muy conservador, ¿verdad? Pero ya desde finales del siglo XIX, principios del XX, Teilhard de Chardin, pues ustedes han oído hablar de él, gran antropólogo, arqueólogo jesuita, otro pensamiento, ¿no? Así se podría nombrar, ¿no? No que es toda una corriente que está en Europa y que después pasa a América Latina o se relee en América Latina con la teología de la liberación. Después, en el 69, yo fui a estudiar antropología en Texas. Éramos un grupo como de 10 o 15 jesuitas jóvenes pues de 30 y tantos años ya, ¿verdad? Que nos mandaron, ¿verdad? De 30 y tantos años nos mandaron a nosotros, los superiores que teníamos, que tuvieron misión, a estudiar en las mejores universidades del mundo, haciendo sacrificios económicos. Bueno, éramos como 10 o 12 o 13, ¿verdad? Y nosotros estábamos en comunicación, aunque ahora entonces no había el internet y el WhatsApp y todo eso, ¿verdad? Pero estábamos en comunicación, ¿no? Pero uno estaba estudiando economía, Javier Gorostiaga, que trabajó en Panamá, economía, ¿no? Otro estaba estudiando sociología, otro políticas en Chicago, ¿no? Otro estaba en Londres. Bueno, así. Cada uno de nosotros estudiaba su disciplina, ¿no? Su disciplina como se la daban, como me la daban a mí en Texas. Pero en Texas no daban marxismo ni nada de eso. Ni era propiamente una antropología crítica, aunque era una buena antropología, ¿verdad? Pero nosotros en el grupo, espontáneamente, lo que es el grupo, ¿no? Lo que es tener un grupo, ¿verdad? En el grupo, espontáneamente, le íbamos dando su orientación, ¿verdad? Y la orientación fue un poco de la teoría de la dependencia y del marxismo, pero un marxismo abierto, porque nosotros no aceptábamos una interpretación cerrada del marxismo-leninismo, que ponían todo junto, desde cómo nació el pensamiento hasta cómo se va a hacer la revolución, ¿verdad? Todo un entramado lógico apretado, ¿verdad? Yo le llamo a eso un ladrillo soviético, ¿no? Así era entonces, ¿no? Bueno, 1973, 73, 74, un poquito antes del terremoto. Vinimos aquí a Guatemala, 7 jesuitas, unos ya no tan jóvenes, otros jóvenes que no eran todavía sacerdotes, así como este joven que está aquí, no estudiaba la teología todavía, ¿no? Pero ya es jesuita, ¿no? Entonces hicimos una comunidad en la zona 5. Entonces la fundamos, la comunidad en la zona 5. Para fundarla en la zona 5 tuvimos que
salirnos, desgajarnos de otras comunidades que no estaban en la zona 5, sobre todo de la que estaba en la zona 9, donde tenía su sede la Universidad de Andívar, ¿no? Eso fue otra ruptura, fue otra tensión, ¿verdad? Y nos fuimos a la zona 5 con la idea de estar cerca de la gente pobre, ¿no? Pero nosotros no teníamos trabajo urbano. Entonces, esa comunidad fue la confluencia, pero de campesinos, sobre todo del altiplano. Llegaban a visitarnos, a comer, y tenía una terraza, hicimos una casita ahí de madera, ahí pasaban la noche, se hacía falta. Entonces, con ese grupo, de ese grupo, como de una semilla, nació el CUC, que todavía existe. Tal vez hubiera nacido de todas formas, no sé, ¿verdad? Pero sí, la participación nuestra en el nacimiento del CUC, creo yo que fue decidida. Por supuesto, con la ayuda y con la participación de estudiantes universitarios, sobre todo de la San Carlos, ¿no? Nació el CUC. Y en esa comunidad éramos 7, una cosa chiquita, pero. Y que cuando nosotros se tenían reuniones de religiosos y religiosas, la asamblea de religiosas, y cuando llegábamos nosotros, todos éramos molestos a veces, ¿no? Pero alguna gente nos seguía, ¿no? Nos seguía. Entonces, en ese grupito había como 2 alas, yo creo que fue muy importante. Unos que nos dedicamos al trabajo de investigación y otros más jóvenes que nosotros en ese tiempo, ¿no? Que se dedicaron al trabajo de organización, al trabajo de acción. Entonces, poco a poco, la agenda de la investigación la fueron poniendo ellos y nosotros fuimos detrás, ¿verdad? Y ellos se vincularon antes, de una forma distinta que nosotros con una organización revolucionaria, que era el EGP. Y yo era el superior de esa comunidad. Y yo no me enteré cuando ellos se vincularon, que fue después del terremoto, en el 76, ¿no? Se vincularon con la guerrilla, ¿no? Y ellos eran los que nos jalaban, ¿no? Los más jóvenes, ¿no? Nosotros hacíamos trabajo de investigación de una forma o de otra, ¿no? Pero como les digo, yo creo que ellos eran los que ponían la agenda, ¿no? Los que llevaban la iniciativa, ¿no? En ese tiempo, como a través de Richard Adams, un antropólogo norteamericano que vive en Paracachel, del otro lado del río, ya está anciano ya, y yo me vinculé con Joaquín Noval, un antropólogo guatemalteco que pertenecía al Partido Comunista. Yo no me vinculé por Partido Comunista, sino que me vinculé con él por antropólogo, ¿no? Pero él me llevó un año antes, no, meses antes de su muerte, y antesito del terremoto, en el 75, a hacer una investigación de la guerrilla de la milpa. Así me dijo a mí, la guerrilla de la milpa. Era un grupo pequeño que estaba en la frontera con México y que servía de aparato de frontera para el Partido Comunista,
Ahí fui yo, medio ciego, no sabía yo exactamente qué estaba yo investigando y no salió nada en la investigación, ¿verdad? No salió muy poco, ¿no? Pero fue todo gradual. 1979. 1979 fue la Revolución Sandinista. Y lo que significó la Revolución Sandinista es decir, miren, es posible una revolución en Centroamérica. No en Cuba, sino aquí es posible. No por argumentos, sino por hechos, porque ya sucedió y costó que sucediera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Fue un entusiasmo y una esperanza muy grande de que si en Nicaragua fue posible, bueno, ahí está El Salvador y luego está Guatemala, ¿no? Entonces, además era una revolución, la sandinista, que no negaba las fuerzas motivadoras de la fe cristiana y de cualquier otra fe religiosa, ¿verdad? No la negaba. Estaba motivada en algunas corrientes por el marxismo, pero un marxismo abierto, ¿no? Y más bien la asumía como una fuerza. Yo estaba en el 80 en Nicaragua ya, cuando recuerdo que llegó Fidel Castro y dijo, esta revolución sandinista es como los volcanes estos de Nicaragua, están haciendo humo, porque cuando se junta la fe cristiana con la fe, entonces es una erupción, dijo, ¿no? Pero era una revolución armada, es decir, una revolución donde entraba la violencia, ¿no? Donde entraba la guerra, ¿verdad? Pero veíamos que había tenido resultados. No nos imaginábamos en qué pararía esa revolución de Nicaragua, ¿no? Nosotros veíamos el resultado inmediato, ¿verdad? Que era lleno de esperanza. Entonces, mucho de nuestro esfuerzo, no fue un gran esfuerzo, ¿no? Pero sí, mucho de nuestro esfuerzo fue justificar la guerra, ¿no? ¿Y cómo se justifica la guerra? La guerra se justifica si hay razones para ella. Esta ha sido una doctrina católica de antes, ¿no? Que ahora está en cuestión, pues, pero ha sido una doctrina católica de antes, que hay guerras justas y que hay guerras que son injustas. Entonces nosotros justificamos que esta guerra era justa. ¿Y por qué? Porque todas las otras vías pacíficas se cerraban a la transformación de la opresión y de la represión que se vivía, ¿no? Pero ¿en qué nos equivocamos? Pero ese es el pensamiento entonces, porque hay que juzgar el momento histórico por el momento, desde el momento histórico. ¿En qué nos equivocamos? Que era una guerra que no tenía salida. Y una guerra que no tiene salida no puede ser justa. No puede ser justa. Una guerra que se hace hacia un objetivo que no se va a conseguir es ensangrentar el mundo para nada, ¿no? Eso fue en ese momento. En ese momento nosotros, porque todo esto es desde la fe religiosa, les pongo un ejemplo, ¿no? Había un tema que se usaba mucho
el Antiguo Testamento se usaba mucho. No sé si ustedes conocen. Hay Antiguo Testamento y hay Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento es la vida de Jesús, ¿verdad? Su muerte, su resurrección y las cartas de Pablo, ¿verdad? Etcétera. Y el Antiguo Testamento es desde la creación del mundo, el Génesis, etcétera, hasta los profetas, hasta que nace Jesús, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento está supeditado al Nuevo Testamento. Pero en ese tiempo nosotros usábamos mucho el Antiguo Testamento. Y hay un pasaje, el de Moisés, que lo usábamos mucho, ¿no? Y brevemente, ¿no? Moisés fue un judío que nació en Egipto y que debería haber muerto, pero su mamá lo puso en una canasta en el Nilo y después una mujer lo recogió y se lo dio a la hija del faraón, y entonces el niño creció como si fuera egipcio, pero era judío, y lo podían ver porque el pito se lo habían circuncidado, ¿verdad? Como hacían los judíos, ¿no? Es decir, la circuncisión, ¿verdad? Pero él podía verse, ¿verdad? Que era judío, pero creció como egipcio. Y los egipcios oprimían a los judíos con grandes trabajos para construir las pirámides o lo que fuera, ¿verdad? Grandes trabajos, y en eso Moisés ve que un egipcio está maltratando a un judío y le sube la furia y mata al egipcio. Y él creyó que no lo veían, pero se dio cuenta de que lo habían visto. Entonces emigra como refugiado al desierto, huye por su vida. Y allá en el desierto está pensando en los sufrimientos que tienen sus paisanos en Egipto, ¿no? Está pensando en eso, ¿verdad? Y está de pastor de un hombre del desierto que le da a su mujer, ¿verdad? Que le da su hija como mujer a él. Y entonces, ahí, en ese pensamiento, dice que él ve una zarza en el desierto que arde, pero no se quema. Y se acerca y él siente la fuerza de una voz que lo llama por su nombre y le dice que se quite los zapatos, porque este lugar es sagrado, el que pisa. Y él se acerca y ¿tú quién eres? Y dice: yo soy Yahvé, que hablo desde la zarza, ¿verdad? Y le dice Yahvé: Moisés, anda a liberar a mi pueblo, anda a liberar a mi pueblo, a sacarlo de Egipto. Y Moisés, que era tartamudo, yo, ¿quién soy? Pobre. Entonces le da la fuerza para ir ante el faraón y pedir que salga el pueblo egipcio, del pueblo judío de Egipto. En una situación, no fue de guerra, pues, pero sí de persecución, ¿verdad? Entonces, nosotros usábamos mucho este texto para explicar a los campesinos, ¿no? Que la liberación de la opresión es un mandato que viene de Dios, así como sucedió al pueblo. Es un mandato que no es nada más político que se les ocurre, sino que es trascendente, es más allá. Porque cuando Moisés vio a la zarza que se quema, pero no se arde, pero no se acaba, está él viendo a su pueblo. Y a través de la zarza
y de su pueblo, ve el milagro de Dios, que ese pueblo no se acaba, ¿no? Que la zarza es el pueblo y el sufrimiento es el fuego, ¿no? Bueno, eso nosotros lo manejábamos, y no lo manejábamos oportunistamente, sino lo manejábamos con sinceridad, ¿no? Y creo yo que es una experiencia que todavía vale en contextos distintos, ¿no? Desde el misterio de Dios, el envío a la liberación, y a la liberación social y política, ¿verdad? Entonces, se nos está pasando el tiempo, ¿no? Así la primera parte, ¿no? La segunda parte, el tríptico en su contexto social, ¿no? Pues desde Nicaragua organizamos con estas ideas y estas mociones, organizamos el acompañamiento pastoral en la zona de control guerrillero, con unos pocos grupitos siempre, pero los grupitos son muy importantes. Si los grupitos están realmente movidos por una idea, son muy importantes, ¿no? Y el grupito lo que planificó fue: estamos en Nicaragua, vamos a volver a Guatemala. No podemos entrar por las fronteras porque nos van a matar, ¿verdad? Vamos, porque ya había matado a algunos curas, ¿no? Vamos a entrar clandestinamente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder a las necesidades religiosas de la población que está resistiendo en la montaña, ¿no? Bueno, entonces, el contexto social. ¿Cómo era esta población? Hubo grandes masacres, ¿verdad? Ahí pueden ustedes ver las de Ixcán en ese libro de masacres de la selva, ¿no? Y también, bueno, hay uno sobre Negreada de Sopilotes, la masacre de San Francisco, ¿no? Tremendas masacres, ¿no? Por ejemplo, en Ixcán, el 14 de marzo del 82, entra el ejército, rodea el pueblo, algunos salen y se escapan con vida, otros se quedan, y todos los que se quedan, excepto creo que 2 personas, los matan. ¿Qué pasa con los que no llegaron ese día al pueblo? Bueno, porque el pueblo lo queman, ¿no? Arrasan el pueblo. ¿Qué pasa con los que no llegaron ese día al pueblo y están en sus parcelas, ¿no? Entonces se dio como un triple movimiento. Unos huyen, se van a México, que está en la selva, como 3 horas o 2 horas de camino a pie. Huyen, ahí vamos a ver cómo vivimos ahí. Nos escapamos. Otros se regresan al altiplano, de donde habían migrado para colonizar la selva. Y otros, son grupitos pequeños, dicen: no salimos, nos quedamos aquí en este territorio. ¿Y cómo van a hacer? Son grupitos de familias, tal vez de 50 personas, de 70, de 30, que están en la montaña, de familias que se han juntado después de la masacre, ¿no? Y que están escondidas en la selva, ¿no? Y pasa el helicóptero y no sabe dónde están. Y entra la infantería y no los pesca, porque se mueven.
este grupito de familias, cuando yo entré, que fue en el 83, no sé yo cuántos serían, pero había 31 grupitos de estos grupos que le llamaban campamentos, porque eran campamentos como de chicleros que viven bajo la selva, ¿no? Entonces, lo que era clave para ellos era, como ya dije, esconderse, porque si el ejército los ve, los acaba. No pueden resistir, ni la guerrilla los puede defender. Tienen que esconderse. Luego, otra cosa, tienen que unirse, pero no unirse en un grupo, sino unirse en una red a través de correos a pie, que van dando la información del ejército dónde está, para ver qué movimiento hace. Y además, el correo tiene que contar también, dar la información a la guerrilla, que son unidades pequeñas que están. Entonces, eso, para poder vivir ahí, sobrevivir, ¿verdad?, al ejército, uno de los ejércitos mejor entrenados de América Latina para la lucha contra insurgentes, ¿no?, y con soldados indígenas. Tienen que producir, porque si no, ¿qué van a comer, verdad? Entonces, para poder producir sin que los maten, tienen que producir en colectivo, porque así no están dispersos. Entonces pueden poner la exploración que les diga en qué momento viene el ejército y pueden huir, ¿no? Otra cosa, ¿no? Tienen que estar conectados con el exterior para recibir recursos, porque la montaña no produce botes, ni machetes, ni sal, ni azúcar, esos recursos, ni ropa. Esos recursos los tienen que recibir de apoyo de fuera, ¿no? Y los recibían de los refugiados y los recibían también de la iglesia de Chiapas. Y luego también tienen que entrar en un acuerdo mutuo con las fuerzas guerrilleras. ¿Y cuál era ese acuerdo mutuo, no? El acuerdo mutuo es que la guerrilla los va a ayudar, no los va a proteger, sino los va a ayudar en su autodefensa, y ellos van a apoyar a la guerrilla dándoles comida, van a apoyar con información dónde está el ejército, y van a apoyar también con tareas, por ejemplo, cargar cosas, ¿no? Y luego, otro último elemento era que esta gente tiene que tener la motivación de estar ahí y no salirse al refugio que estaba cerca. La motivación. Y ahí es donde se enganchaba la resistencia y el contexto social de esta gente con la pastoral de acompañamiento. Porque para que exista esa motivación, tiene que ser libre, voluntaria, y tiene que ser humana, digna, y tiene que ser hasta cierto punto alegre. Entonces, si nosotros les dábamos un servicio pastoral,
era para que estuvieran alegres, para que estuvieran dignos. Entonces, ¿qué es lo que el trabajo pastoral? Trabajo pastoral quiere decir el trabajo que hace la iglesia. En ese momento éramos 3. En el primer momento, 3 pertenecíamos a este equipo pastoral. ¿Qué es lo que nosotros les dábamos, no? Como iglesia, como desde el punto de vista religioso, ¿no? Bueno, si ustedes tienen el tema, no sé cómo parten ustedes, cómo dividen lo que es religión, ¿verdad? Además hablan de religión, no de espiritualidad, ¿verdad? Más de religión, sí. Más de religión, ¿verdad? Bueno, como cuando uno, así me enseñaron a mí, ¿verdad? Cuando uno estudia el fenómeno religioso, mira el mito, es decir, la fe, las creencias, mira el rito, ¿verdad? Mira la organización, el sujeto, y mira la acción, ¿verdad? La acción para reproducirse, el sujeto religioso, o la acción hacia afuera para transformar al mundo, ¿no? Son 2 tipos de acción que están en tensión dialéctica, pero que se necesitan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las creencias, la fe, la palabra, ¿no? Quizás el tema principal que nosotros dábamos era: Jesús así nació en la montaña, en una cueva. Entonces no te hagan usted, no se sientan mal si tu hijo nació en la montaña. Y a veces nació en plan de emergencia mientras te perseguían. No te sientas mal. El Hijo de Dios nació en la montaña también. No te sientas mal. El Hijo de Dios tuvo que salir. Entonces, era como para humillarnos, como para decir: no vivan en la montaña, no sean animales, ¿no? Salgan de ahí. Nosotros les decíamos: ustedes no son animales, ustedes son gente, ¿no? Ustedes son hijos de Dios, ¿verdad? Y también nuestro acompañamiento era estar con, más que hacer bautismo o hacer misas, era estar con la gente, ¿no? Estar en el mismo lugar que ellos estaban, ¿no? Y preguntaban: ¿para qué viniste? Para estar con ustedes. Y eso llevaba al tema de la consolación, ¿no? Y el tema de la consolación, ahí se integra el tema de la investigación. ¿Por qué? Ya voy a terminar. ¿Por qué? Porque la investigación supone oír. Digamos, nosotros en antropología lo fundamental es oír y estar con la gente, oír, ¿verdad? Lo que tienen que contar, ¿verdad? Y ahí paso a la investigación, porque ya no hay tiempo, ¿no? Oír. Entonces, esos libros yo los hice estando ahí, oyendo, porque la gente quería contar. No es como cuando tú vas a hacer un trabajo de investigación a un lugar y tienes que usar el tirabuzón, y una pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta, y la gente se cansa, ¿verdad? Porque es una preguntadera, pero está sacando tú las preguntas, ¿no? Bueno, yo no tuve ningún mérito en este trabajo de campo, ¿no? Sino que fue el estar en esa situación en que la gente quería contar, quería desahogarse, ¿verdad? Sentía que, digamos, si nosotros estábamos ahí, es porque éramos sus amigos y éramos de los mismos. Y si estábamos en una lucha, ellos podían contar
las cosas clandestinas que no se contaban a nadie, porque por eso los habían matado. Fíjense, todavía ahora es difícil lograr que la gente cuente de su relación clandestina. ¿Por qué? Porque por eso los mataron, ¿no? Pero nosotros estábamos, todos éramos clandestinos bajo la montaña. Entonces la clandestinidad se rompía, pero todos éramos dentro de ese grupo. Entonces eso también facilitaba, ¿no? Entonces con esto termino, ¿verdad? Y supone confianza, el contenido de la memoria, el proceso, bueno. En esto de la ciencia o la investigación está también el tema del registro. Escribes, o si usas grabadora y todo eso. Está el tema del análisis y la redacción, cómo analizar, qué teoría usar. Está el tema de la redacción, está el tema del financiamiento, quién te va a pagar. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes son casados o casadas, ¿verdad? Y si yo me escapo a hacer un tipo de investigación de esto, ¿quién va a mantener a mi esposa, no? Y a mi niño, ¿verdad? O a mi niño guatemalteco. Sí, bueno, todos son temas. Luego está el tema de la publicación en situaciones de conflicto. Y el tema de la postpublicación, ¿no? Entonces, como conclusiones, yo solo dejo el triangulito. ¿Dónde está esto? Que no hay que tomarlo. Aquí está religión, digamos, aquí está compromiso social, y aquí está trabajo, investigación. Entonces hay una relación Estas relaciones son relaciones tensas. Quiere decir que, digamos, el aspecto religioso apoya a la investigación, pero también el aspecto religioso puede desnaturalizar, puede desviar al trabajo investigativo. Y pongo yo trabajo investigativo, pero pueden ustedes poner trabajo de desarrollo también, ¿no? Entonces, tenso. Y lo mismo, religión y compromiso social. La religión, como motivación, puede apoyar al compromiso social, ¿no? Pero puede desvirtuarlo. Como, por ejemplo, quitándole autonomía. Lo mismo que el compromiso social puede desvirtuar a la motivación religiosa utilizándola políticamente, ¿no? Nosotros tuvimos aquí mucha tensión. Aquí el sujeto del compromiso político era la organización revolucionaria, ¿no? Nos apoyamos, pero tuvimos tensiones, ¿no? Y luego aquí, compromiso social y trabajo de investigación se apoyan, pero también pueden desvirtuarse, ¿verdad? ¿Y cómo se desvirtúa? Haciendo una investigación que es ideológica de acuerdo a la ideología. Bueno, a mí me han dicho, claro, es ideológico, ¿no? Eso ni sucedió así. Pero hoy, yo con eso termino. Yo siempre ando con esto. Estos son unos huesitos de la masacre de Cuarto Pueblo en Ixcán
del 14, 15 y 16 de marzo, ¿no? Hay tres. Son de mujeres, probablemente son mujeres, pero no se sabe. No. Yo mismo recogí, porque se podía pasar antes de que llegaran los antropólogos forenses a hacer las exhumaciones, y ahí no sacaron huesos grandes, todo estaba roto. Ahí le cayeron 12 años de lluvia, de sol, de viento, pero podía uno pasar por ahí y agarrar así un montón. Yo ando siempre con eso, ¿no? Quemaron a las mujeres las quemaron el 14 en la noche, eran evangélicas, las metieron en su capilla evangélica, ¿no? Les prendieron fuego, ¿no? Me contó un testigo que se tiró debajo de un palo y se quedó 3 días ahí oculto, y dice que le picaban las hormigas, pero estuvo él, ¿no? Y dice que de noche él miraba para arriba, ¿no? Que no se atrevía a salir, y miraba el fuego, pues el resplandor en las nubes, ¿no? Y dice que olía cuando estaban quemando a las mujeres. Y yo le pregunté, ¿y a qué huele? Porque eso sí, en la investigación no es solo oír, sino que tiene que haber, ¿y a qué huele? Era un cajobal. Y me dice, huele sabroso, huele como que están asando carne. Sí. Sí, el mundo se asombraba porque tenía hambre. Sí. ¿Y él sobrevivió? ¿Qué? ¿Él sobrevivió? Sí, sobrevivió. Después de 3 días logró escaparse del cerco del ejército. Sí, admirable, pues. Hay cada testigo de estos que son admirables, ¿no? Mataron niños, bueno, todo. Fueron como 350 personas, ¿no? Ahí yo saqué los nombres. Molesta tener tanta lista, pero cada nombre es una gente, es una persona. Cada gente no son números, ¿no? Y esos libros los ven la gente de allá y a veces los corrigen, ¿no? Aquí falta uno. O a veces dicen, no, se llamaba de otra manera, ¿no? Los leen para memoria. ¿Sí? La memoria, pues la memoria de esos pueblos. Nosotros no estuvimos tal vez ahí, o tal vez algunos de ustedes sí estuvieron. Sí. Entonces, eso es y eso es lo que me ha tenido a mí en esto, ¿no? ¿Cómo elaborar teóricamente esto? Eso ya hace falta. Ustedes tienen más aparato crítico, más aparato teórico. Y para elaborarlo, para el trabajo de desarrollo, ¿verdad? Un trabajo de desarrollo puntual, introducción potable en un cuerpo. A ver, no necesariamente tiene que ser pura, tiene que ser la iglesia, pero el sector religioso está presente, está presente. Usted va a meter agua potable en un lugar y no tiene que inventar la religiosidad de la gente. ¿Sí? Bueno, tal vez meten el agua potable, pero para las gentes, ¿no? Entonces,
Ça c'est monsieur. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, quizás para agregar unos comentarios y seguir con este tema, este esquema, ¿verdad? que nos plantea los tres polos, digamos, entre los cuales se mueve el investigador, pero el hombre de iglesia y el actor social, ¿no? Su compromiso. Bueno, desde mi práctica de la investigación, yo no hablaría de la religión, pero hablaría de algo que está muy vinculado, es decir, el conjunto de valores que tengo yo y que tienen también los entrevistados, digamos, o sea, la gente que estoy encontrando, ¿no?, en el campo, conjunto de valores, de principios, lo que yo podríamos llamar cosmovisión, ¿no?, en el sentido amplio del término. Y es por eso también que me pareció increíblemente, o sea, fundamentalmente epistemológico también este libro que habla del compromiso de un investigador en una comunidad, pero no solo un investigador que va a robar, entre comillas, informaciones, datos, y que se va corriendo para escribir su tesis, no. Un investigador que convive con la gente, o sea, y a través de la vivencia, de la convivencia con la gente, se sacan representaciones muy profundas, ¿no? Y además de participar a la dinámica y de apoyar, etcétera, etcétera. Yo admiro mucho este libro y este compromiso, y es también el camino de investigación que yo siento más cercano a mi práctica, digamos. En ese sentido, un poco siguiendo tu línea, a través del trabajo que he hecho en consultoría, investigación académica y también un trabajo docente, estoy de acuerdo contigo en que la cosmovisión es fundamental, pero también la lógica religiosa, es decir, esa malla religiosa que nos atraviesa, querramos o no, seamos creyentes o no. Hay una formación en este país que es fundamentalmente cristiano, por lo menos desde la hegemonía cristiana, ¿verdad? Porque luego hay otras expresiones espirituales y expresiones religiosas, ¿verdad? Maya, ahora hay musulmanes en Guatemala y demás, pero digamos que desde esa hegemonía cristiana sí la lógica religiosa influye un montón en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y cómo dialogamos al final a través de esa lógica religiosa. Es increíble, sobre todo en Guatemala, o sea, por lo menos en Guatemala, donde sí está explícita, ¿verdad?, la religión. ¿Cuál es tu iglesia? ¿O cuál es tu pastor? ¿O quién, por dónde vas? ¿Verdad? Y es una etiqueta también del otro, ¿verdad? Nos enfrentamos hacia otro siempre.